Bienvenidos a Negocios con Alma, un espacio para conectar contigo, empresaria, empresario, donde hablamos sobre los temas que más nos inquietan, los retos de hacer negocios de manera legal, estratégica y responsable, al mismo tiempo que buscamos convertir nuestros negocios en un legado. Soy la CPA y licenciada Darisa Hernández y en este espacio te brindaré información de valor para que sepas que no estás solo y que hacer las cosas bien en el mundo de los negocios es posible. Bienvenidos a otro episodio de Negocios con Alma. Estoy súper contenta de estar aquí hoy en nuestra segunda temporada que tenemos como lema Contando historias de negocios con alma. Y en el episodio de hoy les tengo una invitada que es muy especial para mí porque la conozco desde hace muchos años y trabajamos juntas en un momento que era crucial para su empresa. Es una empresaria que admiro mucho y sé que va a aportar muchísimo valor para los emprendedores, para las mujeres empresarias y los jóvenes que se visualizan como líderes dentro de una empresa. Y bueno, sin más preámbulos, les presento y le doy la bienvenida a Julie Ann Martínez, presidenta y accionista mayoritaria de Glastra. Gracias, Julie, por acompañarnos aquí en este episodio para dar un poquito de trasfondo de ti y que sepan, ¿verdad?, quién es Julie Ann Martínez, aunque te van a conocer ahora bien, pero para presentarte propiamente, Julie Ann es directora de la Asociación de Contratistas Generales, capítulo de Puerto Rico por tercer año consecutivo. Como les contaba, es presidenta y accionista mayoritaria en Glastra, una empresa fundada en el 1978, dedicada a la manufactura, producción, instalación de aluminio y cristal. Sus proyectos en Puerto Rico incluyen el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el Popular Center de Mall of San Juan, entre muchos otros. Bienvenida formalmente, Julie Ann. Gracias por estar aquí. Gracias por decir que sí. Muchas gracias a ti por la invitación. Para mí de verdad es un privilegio estar aquí contigo hoy. Gracias, Julie. Pues mira, a mí me gustaría, aquí hay mucha historia, la historia de tu empresa Glastra, que lleva en el país desde el 1978. Es una empresa que sabemos, ¿verdad?, que ha vivido por muchas décadas y ha pasado las transformaciones y los retos económicos también del país. Pero tu historia es muy importante dentro de Glastra y en la actualidad, ¿verdad?, para lo que es Glastra en el día de hoy. Hoy día, después de una evolución, ciertamente, como todos los negocios, porque negocio que no puede evolucionar y adaptarse a los cambios que sobre todo hemos tenido en Puerto Rico, ¿verdad? Porque vivimos unos tremendos años en los 80, en los 90, después del 2000, pues las cosas empezaron a cambiar en el mundo entero y más aún en Puerto Rico. Y yo creo que ya pues los últimos 15 a 20 años pues han sido, ¿verdad?, los más duros, y yo sé que ahí pues ya tú estabas, al menos yo te conocí hace 10 años en el 2015 y ahí entonces tú entraste, ¿verdad?, tu liderato y a la presidencia de Glastra. Y a mí me gustaría que conozcan tu historia, pero desde el inicio, empezando desde esos comienzos, cómo tú llegaste a Glastra, cómo empezaste en esos comienzos tuyos. Pues realmente Glastra fue fundada por los Trapote en el 1978 y era una institución establecida en Puerto Rico que se creaban proyectos hermosos con manos puertorriqueñas. Como todo negocio, como muy bien menciona, y va pasando por sus etapas, yo comienzo a trabajar con él, como digo yo, desde bien abajo, pero siempre cuando trabajaba, yo creo que una cosa bien importante es cuando uno trabaja en un lugar y tiene ese sentido de pertenencia. Yo tenía muchos sueños, no tenía el dinero, pero sí tenía muchos sueños, muchos deseos de crear muchas cosas y siempre trabajaba con esa pasión, con ese deseo. Cuando surge el proceso de transición en la empresa, que los fundadores inicialmente pues sale uno de ellos,
Y el segundo, que es la pieza principal, ¿verdad?, en la industria. ¿Ellos eran hermanos? Ellos eran hermanos. Que eso es tremendo también, ¿verdad? Que me gusta mencionarlo, porque en Puerto Rico y que en todas partes del mundo, pero en Puerto Rico y en Latam, ¿verdad? Por nuestra cultura latina, es bien común los negocios de familia. Uh-huh. Sobre todo en sus comienzos, que tú comiences negocios entre hermanos, entre parejas, y es uno de los temas, ¿verdad?, que nosotros tocamos mucho porque son negocios particulares, pero los negocios de familia que se llevan bien son negocios bien exitosos, y sé que, ¿verdad?, que en la historia de Glastra de los inicios, como comienza, pues un negocio de familia entre dos hermanos que fueron los fundadores. Correcto. Los Trapotes, que era el apellido de ellos comienzan, uno era el socio más bien capitalista, ¿verdad? Y el otro, pues era ya el más técnico, el hands-on en todo lo que tenía que ver con el desarrollo del negocio. Sí eran personas muy responsables y por lo tanto llevaban ese negocio bien estructurado. Ahora, el esquema del negocio era un one-man company. Eran unos zapatos bien grandes para uno, ¿verdad?, soñar, lograr esa etapa. Sin embargo, yo siempre pensaba, aunque sí ellos son los directores, aunque sí ellos son el cerebro detrás de esto, quienes lo ejecutan son empleados locales. Claro. Y entonces ellos no eran puertorriqueños, aunque llevaban una vida aquí ¿verdad?, y aportaron muchísimo. Yo decía, esto se tiene que quedar en manos locales, porque es un centro de trabajo para todos nosotros. Y ahí pues van pasando las etapas y él va haciendo la transición, analizando de su familia, sus hijos pues no querían darle esa continuidad, cada uno tenía intereses diferentes y surge la oportunidad de ellos vender el negocio. Entonces, inicialmente uno le compra al otro y se queda lo que es un one-man company. Yo decía, esto tiene que cambiar a ser una corporación. Yo siempre le ponía ejemplo. Ajá. Le ponía ejemplo de trademark y le decía, esto tiene que lograr ser una empresa más que un one-man company que tenga continuidad. Y esa era mi tarea. Entonces yo pensaba, ¿por qué vendérselo a alguien de afuera si yo estoy conociendo el negocio desde abajo hasta arriba? Por eso yo siempre he dicho que es pasión y dedicación, ingredientes esenciales. Ahora, eso tiene que estar combinado con realmente educarte y prepararte para eso. Esto surge en quizás lo que para muchas personas era el peor momento histórico para tú comprar un negocio de esa magnitud, porque veníamos de una recesión bien grande. O sea, yo cogí la recesión bien grande, María, luego pandemia, o sea, todo lo que para simple vista puede parecer que no es la fórmula para tú desarrollar un negocio, pero realmente se puede. Y tampoco tenía el capital, así que cuando él sale a venderlo a terceros, yo digo, si yo logro ese capital, yo puedo comprarlo. Y entonces ahí empieza la tarea. Hubo quien me dijo que no, porque era un sueño grande, ¿no? Claro. Hubo quien me dijo que no, pero hubo quien confió. Y yo estoy muy agradecida porque preparé mi plan de negocio, hice todo ese proceso. Y también te estoy muy agradecida, ahí es que nos conocemos, y realmente traes un aval bien grande y quiero destacarlo, porque hay muchas personas que te pueden asesorar o pensar que te están asesorando. Pero en tu caso tenías combinado lo legal con contabilidad, o sea, había una preparación académica vasta para que pudiera asesorarme de la manera correcta. Y lo logramos. Y lo logramos, así mismo. Ya en los minutos que van, has dicho unas cosas que son clave. Porque fíjate, el elemento de la planificación, todas las cosas son posibles, como tú mencionas. Parecía un sueño, ¿verdad? Muy grande, unos zapatos muy grandes para llenar y un sueño. Y salir allá afuera a buscar capital para comprar un negocio, ¿verdad?, de esa magnitud en el peor momento. Pero eso no se da en el vacío. Eso se da, ¿verdad?, porque hubo un plan de negocio y hubo una planificación para ejecutarlo paso a paso, porque tampoco ocurre de la noche a la mañana. Entonces,
a nivel de ellos, de los fundadores, has dicho cosas sumamente importantes también que quiero destacar. Y me encanta porque es que, por eso es que te invité, porque la historia tuya y de Glastra toca todos los temas que nosotros tocamos aquí, que son vitales para negocios con alma. Era un negocio de familia y empezaron ellos, que uno está dentro y oye, y los negocios de familia, y yo siempre se los digo a los negocios de familia, en un plan de sucesión, tú tienes que empezarlo con muchísimos años de anticipación. No es ya cuando te quieres retirar, 12 meses antes, el año que viene, el año fiscal próximo me gustaría ya retirarme, pues déjame pensar en eso y llamar ahora a los abogados, a mi CPA y empezar. No, eso se tiene que hacer estratégicamente muchísimos años antes. Yo digo, como mínimo 5 años antes, pero si te vas a los expertos y en Estados Unidos y otras jurisdicciones que, claro, tienen costumbre de prepararse más que el puertorriqueño, dicen mucho más. Dicen que tú empiezas 10 años antes visualizando cuál va a ser tu plan de salida para los fundadores. ¿Por qué? Porque entre más tiempo se tenga, tú puedes sentarte con las opciones. Cuando son negocios de familia, muchas veces, pues al inicio, sí identifican quizás descendencia, hijo, que es lo más común, como dejarlo entonces hacia abajo, pero luego ves que a lo mejor los hijos se van del país o estudian otra cosa, hacen su vida, entonces ya no es una opción. Entonces empiezas a mirar de adentro y ese es el ideal. Yo primero hablo de la composición familiar, de entender si hay hijos que trabajan en el negocio, sobrinos, cómo es el panorama familiar. Cuando vemos que hay mucha incertidumbre en el panorama familiar o no es, ¿verdad? No es una posibilidad, entonces hay que empezar a hacer una planificación de transición interna, que es la mejor posición en la que un fundador se puede encontrar si no tiene, ¿verdad?, descendencia, pues la descendencia está dentro, ¿verdad? Porque son esa gente clave que siempre tú has tenido dentro de tu empresa, en la que tú has confiado, la que tú has entrenado, la que, como yo digo en buen puertorriqueño, en arroz de habichuela, los que se han esmarotado contigo en el camino. Y mira, y en las relaciones de trabajo, ¿verdad? Sí hay que separar el grano de la paja, como yo digo, pero a veces cuando hay sinergia de propósito, ¿verdad? Se crean casi como hasta unos lazos que son casi de familia, y en realidad de lealtad. Son lazos de lealtad. Y mira, y hay gente en la que tú confías, y cuando tú confías en esas personas, qué mejor que tú dejarle tu negocio a esas personas de adentro para que continúen tu legado, pero con paz mental de que tú sabes que estás haciendo una transacción, la cual puedes hacer con unos términos, ¿verdad?, mucho más flexibles que harías con un tercero de afuera, ¿verdad? Por eso, porque confía. Y de nuevo, en buen puertorriqueño, eso significa que tú sabes que te van a cumplir, no te van a dejar enganchado. Y puedes darle unos términos flexibles de pago, con un seller financing, algo más cómodo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que tiene que estar alineado. De hecho, todos los negocios, ¿verdad?, que no son sin fines de lucro, todos los negocios, el propósito pues es obviamente generar unos ingresos y hay unos intereses económicos, eso es algo que está ahí. Pero eso tiene que estar alineado con unos valores. Claro. Y cuando van de la mano, ahí es que se logra el éxito. Porque tú no puedes, aunque sí hay intereses, si no hay unos valores, no pueden darse esas transiciones. Y los valores tienen que ser de ambos lados. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues viviré eternamente agradecida, y lo digo con mucha humildad, una persona que tenía un sinnúmero de virtudes y se fijó en alguien que no estaba en ese nivel profesional en ese momento. O sea, eso yo lo agradezco todos los días, pero ahora que yo estoy en la posición... Tú lo entiendes. Lo entiendo porque tú observas otras cosas. Tú observas ese sentido de pertenencia. Tú observas esa milla adicional. Tú observas ese valor adicional que le da a lo que está haciendo. Entonces se dan, esa sinergia se tiene que dar cuando esas químicas se alinean. Porque hay intereses, por supuesto que los hay. Y metas, claro que las hay. Pero tienen que ir alineadas con esos valores. Y esa continuidad en el negocio es la que uno tiene que lograr.
¿Y qué momento, si alguno que tú recuerdes, crees que fue clave para ti, que tú pudiste demostrar lo que tú dabas, lo que tú tenías, y sobre todo eso que tú dices tan valioso, que tú pudiste demostrar, destacarte quizás en algún proyecto, en algún assignment especial que te dieron, en algún milestone, que tú sentiste como que te probaste, que ya era otra cosa? Y me imagino que eso habrá sido un momento también en que entonces tú empezaste a crecer. Me imagino que internamente quizás pues te dieron una posición en la que tenías entonces más responsabilidades, empezaste a supervisar ya personas, a tener gente a tu cargo. ¿Cuándo tú dirías que fue ese momento, si puedes identificar algo que causó eso, como esa ascensión? Definitivamente, pues, fue un proceso progresivo, pero hubo highlights, como digo yo, en el proceso. Uno quizás fue cuando estábamos haciendo el centro de convenciones. Todo el mundo sabe cuán retante, ¿verdad? Cuando tú ves la estructura, puedes pensar cuán retante fue hacer ese proceso. Pues él tuvo que salir del país y entonces tuve que quedar a cargo de una serie de cosas en ese proyecto que era bastante complicado. El manejar ese proceso, manejar la gente, era un proyecto que tenía una estructura diferente económica, porque se había asignado un grupo para manejar el proceso económico de ese proyecto y había que manejar el desarrollo del proyecto más la parte de la estructura económica. Y ahí pues a mí me dio el sentimiento de que él no estaba ahí todo el día, todos los días, y yo dije, si tuve la capacidad de hacerlo con él, como digo yo, remoto, pues quiere decir, eso fue un proyecto que realmente cambió mucho en mi manera de pensar. Y una segunda situación fue, nosotros teníamos una estructura solamente, teníamos un almacén solamente. Y cuando nosotros cogimos un contrato de un proyecto que tenía unos retos bien grandes, teníamos que comprar una nueva estructura. Entonces, porque no teníamos la capacidad en las facilidades físicas que teníamos para desarrollar la manufactura de ese proyecto. Era el primer proyecto que se hacía Unitize en el Caribe, y esto hacía que los paneles había que acristalarlos, y eran paneles de 20 pies, o sea, era una real reto para nosotros hacerlo en las facilidades físicas. Así que tenemos que adquirir una nueva facilidad física y empezamos en esa búsqueda. Y yo lo tomé como si fuera una cruzada personal. Yo siempre tenía el edificio que interrumpía, el edificio que tenemos, interrumpía la visión directa al almacén desde el expreso. Yo siempre le decía al señor Trapote, nosotros tenemos que comprar esa estructura porque esa estructura evita que la gente nos vea directamente del expreso. Así que cuando surge este proyecto, yo digo, hay que adquirir esa experiencia, ese espacio. ¿Qué pasa? Ese espacio era de unos sucesores y era un grupo de personas y no estaban vendiendo el edificio, lo estaban alquilando. No se me olvidan las palabras de él. Si tú logras convencer a toda esa gente, pues lo compras. ¡Wow! Sí, que eso tuviste que hablar con muchas personas y financiamiento, convencer a las personas. Luego que adquirimos las facilidades físicas, acondicionarlas para hacer el proyecto que queríamos hacer. Y nada, todo se llevó a cabo, todo se ejecutó como planificado. No hubo muchos retos, claro que los hubo. Pero eso me dijo, bueno, si yo logré esto. Exactamente. Yo creo que siempre hay un momento en que todo se acomoda de tal forma que te lleva a confirmar a ti mismo, yo puedo lograr esto, yo puedo hacerlo, lo hice ya una vez, lo puedo volver a replicar y lo puedo hacer mejor. Y que también, ¿verdad? Pruebas eso alrededor y ya de ahí en adelante el camino es realmente seguir el propósito. Seguir el propósito, pero ya la confianza está ahí y todo surge y se da pues de manera más natural. Y entonces, alrededor de todo eso que tú estás mencionando, una cosa muy importante, que es algo que yo aconsejo, de nuevo, y me emociono porque hemos dicho cosas muy importantes,
que me llevan a este tema ahora que quiero entrar y abarcar, porque es uno de nuestros mensajes siempre aquí en Negocios con Alma. Primero, el visualizarse en grande desde el inicio. Hay una cuestión bien importante de la visualización. Soñar. Eso es así. Y yo hablo, y tú lo sabes, porque estuviste conmigo, ¿verdad? En el curso Lanza tu Negocio cuando comenzó, ¿verdad? Inicialmente. Y yo siempre desde un inicio, aunque yo esté dando un curso, esté dando una clase, enseñando una mentoría a emprendedores y en lanzamiento de negocio, yo siempre les hago ver que su negocio va a ser su legado. Que su negocio va a llegar a ser algo más grande que ellos mismos. Así que es la visión que yo invito a todo fundador a tener desde su primer día. Que no sea one man show, que entonces el día que yo me vaya, el día que a mí me pase algo, que yo me enferme, que me dé una enfermedad y tenga que estar unos meses fuera, el negocio entonces no puede continuar. Deja de existir porque no preparaste, no entrenaste a la gente para que pudiera funcionar sin ti, para que aprendiera a tomar las mismas decisiones que tú tienes que tomar y que pudiera ejecutar como tú sabes que hay que ejecutar. Y al no entrenar a esas personas e ir delegando, ir haciendo ese equipo de trabajo, pues entonces el día que tú no estés, tu negocio eres tú. Y es como, pues, si tú no estás, pues el negocio no funciona y todo se cae. Y no, hay que vernos desde el inicio cómo yo puedo lograr que el negocio, como yo le llamo, tenga vida propia. Que a eso es lo que yo le llamo los negocios con alma, porque tú llevas el negocio a que tenga vida propia entrenando todas estas personas, creando este equipo de trabajo para que realmente puedan tomar decisiones el día que tú no estés. Y en adición a eso, ¿verdad? El aspecto cultural, estratégico, de mentoría, que tú tienes que crear dentro de tu negocio con tu gente, pues está el aspecto de hacer las cosas bien en términos profesionales, técnicos, legales, de estructura, que incluye salir, oye, y tener las cosas en orden con una estructura legal y también salir a ver qué incentivos yo puedo conseguir para mi negocio y de igual forma, sin miedo, ir a buscarlos, ver qué me aplica y no pensar, no, bueno, es que los incentivos también siempre son solo para los de afuera. Yo soy un negocio local o soy una pyme, eso a mí seguramente no me va a aplicar ni para allá voy a mirar. Y no, la historia de Glastra, ¿verdad? También es que ha sido apoyada por los incentivos, ¿verdad? Económicos que han venido, ¿verdad? Bueno, pues anteriormente, ¿verdad? Por la ley del 2008. Y Glastra tiene su decreto de manufactura, que eso ha sido, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de eso, ¿verdad? Esa organización, cómo ha sido importante para el crecimiento de Glastra. Has mencionado dos factores que ha tenido mucho que ver, ¿verdad? En el proceso. El primero, lo que mencionaste de uno estar dispuesto a trabajar dentro con el equipo que uno tiene dirigido a hacer una organización que tenga continuidad. Y ahí quiero aprovechar para mencionarte que cuando yo estoy haciendo la nueva fórmula de trabajo, uno tiene en la vida que aunque tengas un sueño, saber en qué uno es bueno, pero también tener la humildad, porque tener la humildad para aceptar, ok, yo quizás puedo conocer esto, pero voy a necesitar nutrirme de personas dentro y fuera de la organización. Esa humildad uno la tiene que tener para aceptar los consejos que uno tiene que recibir. Por ejemplo, en la parte de la estructura, pues sí, de la misma manera yo me volteo, veo las personas que están trabajando junto conmigo y aunque mi aportación mayor a la empresa no era técnica y es una empresa altamente técnica, así que yo tengo que identificar. ¿En qué departamento o rol tú comenzaste? Yo empecé como controller en la compañía. Bueno, antes que eso, empecé como asistente administrativa, vamos a ser claros. Oye, ¿cómo? Porque, claro, no, bien abajo. Controller es un rol que está de mano a mano, está bien arriba, de mano a mano con los dueños. Pero, claro, ahí es que yo empiezo a tener otro tipo de interacción con los. Pero yo empecé como una asistente administrativa de carrera, o sea, ninguna posición alta. Sí, claro, me gustaba leer y me gustaba averiguar y era una industria diferente y eso pues siempre estaba leyendo para cuando él me dijera algo entender qué era lo que me decía, más allá de simplemente pasar un documento o pasar una carta, o sea, tener más dominio de lo que estaba trabajando.
Y cuando ya estoy en otros roles, pues yo voy identificando estas personas que técnicamente eran buenos, pero a la misma vez eran personas comprometidas. Por eso te digo que después que uno está ya en otra posición, uno empieza a ver qué es lo que uno busca en ese equipo de trabajo. Y por eso es que mencionaste que soy mayoritaria, porque también reconocí, esto tiene que ser una labor en equipo, claro, a quienes le doy gracias todos los días. Le doy gracias a los de antes y le doy gracias a los de ahora, porque sin ese equipo de trabajo uno no logra todos los objetivos. Pero ¿qué pasa? En este proceso, este negocio tenía muchos retos, porque hay muchas disciplinas, como mencionaste al principio. Hay manufactura, hay instalación, hay diseño, hay departamento de ingeniería. ¿Qué pasa? La parte de la estructura económica, pues la parte de manufactura tenía unos incentivos. Y no sé si recuerdas que en eso hiciste una labor genial. Para colmo, las leyes cambiaron la estructura en el país, y en ese proceso que nosotros estábamos haciendo esa transición, lo que originalmente lo planificamos de una forma, tuvimos que hacer la transición a una nueva ley de incentivos, que eso quizás nos cogió más tiempo, pero no nos desanimamos porque la meta la teníamos y estábamos bien alineadas y bien organizadas, y por eso también te agradezco mucho todas esas asesorías, porque inicialmente tuviste que darme uno y luego todo cambió, porque cambió en el país el panorama. Y eso fue un rol importante, estar orientado, uno estar al día con lo que está pasando económicamente en el país, para uno, aunque uno tiene un sueño, realmente alinearlo. Exacto. Con conocimiento. Exacto, y eso es bien importante, porque se tienen que hacer las dos cosas. Uno tiene que adquirir el conocimiento que uno sabe que tiene que tener hasta un punto de profundidad. Entonces ya uno reconoce, oye, yo tengo que entender esto. Primero, estas materias son las mías. Aquí yo siempre voy a continuar capacitándome porque yo necesito ese conocimiento y no puedo, ¿verdad?, embrutecerme en eso, porque sabemos que el tiempo cambia, las cosas cambian, las leyes cambian, pero en todas las materias las cosas van evolucionando. Así que 2 o 3 años que yo no escuche del tema y no me mantenga capacitándome, pues ya no voy a estar al día. Y esos son, como yo digo, mis áreas core. Pero a su vez hay otras áreas que yo no puedo abarcarlo todo. Y entonces ya dependo de la gente que tengo alrededor, conseguir buenos profesionales, buenos asesores, buenos profesionales que me puedan dar ese acompañamiento, que son ellos, y delego en ellos que ellos tienen esas profundidades. Pero también identificar hasta qué punto yo también puedo educarme un poco en esas áreas para tener unas conversaciones más inteligentes cuando ellos vengan a la mesa, hacerse un poco más fácil, que cuando ellos me estén explicando, yo no sea un lego, yo por lo menos pueda seguirlos y entenderlos, ¿verdad? Y tener esas conversaciones así. O sea que la capacitación también constante es importante, continuarte siempre desarrollando, aprendiendo, manteniéndote al día. Y haciendo como un plan realmente, por eso que te digo, porque tú escoges, esta materia yo sí me voy a mantener al día, en esta otra no. Voy a saber un poquito, me siento cómodo más o menos hasta aquí, y ahí delego en profesionales y busco. Entonces ese plan de cómo tú te mantienes, ¿verdad?, capacitándote y hasta dónde, es muy importante también, Julie. Y en ese tema de la capacitación, yo, ¿verdad?, te quiero decir que cuando yo lancé el curso Lanza tu Negocio, que iniciamos en ese momento, ¿verdad? Lo hicimos en vivo, las clases quedaban grabadas, pero fue una combinación, ¿verdad?, que hicimos virtualmente. Y tú te matriculaste en ese curso, y yo dije en inicio, déjame llamar allá a Julie, llamar a su asistente. Y dije, porque, oye, yo puedo no dar el curso, cerrar aquí todo y que Julie dé el curso. No, y yo dije, yo quiero que ella esté clara que, bueno, yo doy, ¿verdad?, como te digo, valor, y hablo de temas que quizá alguien comenzando un negocio dice, oye, eso me queda grande. Y no, yo te tengo que darle esos temas desde el inicio. Y eso es algo que yo destaco mucho, porque aunque mi curso Lanza tu Negocio es para comenzar un negocio o etapas tempranas,
yo te digo todo lo que tú tienes que saber en etapas tempranas para que tú comiences haciendo las cosas bien, pero ya te hablo para que tú te visualices en temas que profundice un poco más. Pero como quiera, ¿verdad? Pues está enmarcado en lanzamiento de negocio y yo decía, Julia, aquí par de clases, puedo yo invitarla a que sea ella la que las dé. Pero, ¿por qué tú decidiste matricularte en el curso? ¿Qué fue lo que te atrajo y te llevó a estar en el curso con nosotros? Para mí el curso es bien completo, ¿verdad? Y ahora te estoy hablando después de la experiencia de haber estado ahí dentro. El curso, desde mi punto de vista, es excelente, no importa que estés empezando el negocio o que ya seas una persona que tienes un negocio en desarrollo. ¿Por qué? Lo primero es que es un curso que te lleva de la A a la Z. Cuando uno estudia administración en la universidad o cuando uno se está educando en la parte de administración de empresas, la mentalidad de uno típicamente en la parte de educación universitaria es otra. Cuando ya tú tienes otra madurez que vas buscando desarrollar un negocio, esa mentalidad, ese juicio que tú haces sobre las cosas es diferente. ¿Qué pasa? Si estás lanzando un negocio, es el mejor curso del mundo porque te va a dar todos los elementos que tú tienes que tener y evaluar y te va llevando paso a paso. Pero también se da una dinámica cuando ya tú tienes un negocio y es la rutina. Cierto. Cuando tú estás metida dentro del negocio, es importante, y es lo que da el curso, tener la capacidad de salirte y verlo de afuera. Porque ahí es que tú puedes evaluar si las decisiones que vas llevando en el negocio, porque una vez tú empiezas un negocio, esto no está dado. O sea, eso no es que ya eso va a ser exitoso para el resto de tu vida. Tú tienes que ir alineando ese negocio a lo que va surgiendo, tanto en el exterior como en el interior, porque se dan dos movimientos. Sea el movimiento con tu cultura de empleado, con las metas que tú le estás imponiendo a ese grupo, cómo ese grupo va asimilando. Porque, por ejemplo, el solo hecho de pasar de una generación a otra trae retos diferentes. Si tú eres el fundador del negocio, la gente te respeta porque eres el fundador del negocio y te trajo desde que empezaste. Pero si es una transición, la gente que está adentro con ese fundador original empieza a ver los de adentro y los de afuera. Los empleados empiezan, ¿tendrá la misma capacidad? ¿Lo podrá llevar esto lejos? ¿O como decimos acá, se escocotará ya mismo? ¿Tendré yo estabilidad? ¿Me querrá a mí en su equipo de trabajo? Son muchas cosas que surgen. Entonces, sí. En los clientes igual. Los clientes empiezan, ¿tendrá la capacidad de llevar esta estructura? ¿Podrá hacer lo que ya se hacía? Y así por el estilo. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en este curso, tú empiezas a refrescar cada detalle. Desde lo más elemental. Desde lo más elemental es, todos los seres humanos en algún momento tenemos inseguridad de algo. Porque tú puedes ser, pero en algún momento que tú estás tomando una decisión, tú dices, ¿estaré tomando la decisión correcta? ¿Llevaré el negocio en este lado correcto? Entonces, esa primer etapa del curso que te hace sentir tú puedes. Una parte psicológica que para mí fue excelente. El recurso que utilizaste, excelente también. Dicho sea de paso, todos los recursos que utilizaste son gente que realmente están preparados, porque no es... Mucha gente puede pensar que está preparado o puede publicarse como preparados, pero estos son personas realmente dedicadas y especializadas en lo que están hablando. Doctoras, en tu caso, que tiene preparación legal, preparación en contabilidad. O sea, estamos hablando de gente que tiene profundidad. Y cuando ya tú estás en un negocio, tú necesitas profundidad, porque lo ilusorio ya lo pasaste. Entonces, era la primera etapa, estar segura. Y estar segura de ti misma lo necesitas cuando lanzas un negocio, pero también lo necesitas cuando estás dentro del negocio, que estás tomando decisiones. O sea que es igual de nutritivo para ambas etapas. Luego pasas por la parte de contabilidad. Ok, puedes pensar que ya tú tienes, cuando estás lanzando un negocio, pues vas a entender la importancia de llevar esos controles económicos, porque como te dije ahorita, o
Si un negocio tiene que tener una razón económica de ser. Pero si tú no lo haces de la manera organizada, el dinero es lo más rápido que se va. Exactamente. Eso es lo más rápido que se va. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le estás lanzando, ¿cómo establezco esa base organizada para hacerlo? Pero cuando ya estás adentro, a veces la rutina te hace voltear la cabeza y olvidar que hay cosas que realmente tienes que hacer métricas, quizás más recurrentes, más a menudo. Por dar un ejemplo, parte legal. En la parte legal, cuando estás lanzando un negocio, tú tienes que pensar, mira, lo estoy haciendo de la manera correcta, tengo la estructura legal correcta, qué implicación puede tener esto en mi vida personal económica. Pero cuando ya estás dentro del negocio, el negocio sigue rodando. Y hay personas, hay equipo contigo, hay accionistas contigo, hay gente que también va a desear tener unos beneficios. Y todo eso tienes que alinearlo para que las cuentas claras. Un abogado me dijo una vez algo y me dice, los contratos no se hacen para cuando las cosas están buenas, porque cuando las cosas están buenas nadie se acuerda del contrato. Los contratos se hacen para cuando alguien está cuestionando algo. Y eso se me quedó grabado para el resto de mi vida y es así. Y tú tienes gente trabajando contigo, con compromiso contigo. O sea que legal, pues lo tienes que velar por esto y por esto. O sea que así te va llevando el curso. El curso te va llevando por cada módulo y lo puedes aplicar en cualquiera de los 2 momentos que estés en tu vida. Y ese es el propósito. Por eso también hago lo mismo en la clase de estructura legal, precisamente por lo que tú mencionas. Porque yo te explico todas las formas por las cuales tú puedes comenzar a hacer un negocio. Hablamos desde lo más básico, desde el DBA o negocio de individuo, ¿verdad? El Doing Business As. Las opciones que tienes de incorporarte, qué pasa si llega, ¿verdad?, gente al barco a trabajar contigo, ¿verdad?, y le das participación sin haberte estructurado jurídicamente en una entidad jurídica, entonces tienes una sociedad, no per se un DBA, pero tampoco tienes una corporación o LLC. ¿Qué pasa con esas reglas? Las corporaciones, las LLC, pero también en el curso presento incluso estructuras que tú puedes asumir en el tiempo según vayas creciendo, ¿verdad? Para entonces hacer ya una planificación de cómo protejo mis activos, segrego si ya tengo distintos productos, distintas líneas de operaciones, qué hago si van a haber, ¿verdad?, más personas, que tú puedas también entender que la estructura legal es algo que tiene que ir cambiando y ajustándose también durante el tiempo contigo según el negocio vaya creciendo también. O sea, todas estas cosas tienen que seguir creciendo. Y desde el inicio es bueno que tú entiendas eso y lo sepas. Y has dicho algo muy clave que lo has puesto bien claro, y es eso de que al principio, que es importante, sí nos preocupamos, yo creo, un poco más por entender las cosas, cómo se hacen. Una vez lo hago y tengo el muñeco corriendo, ¿verdad? Todo está montado, todo está bien y empiezo a crecer, me enfoco más en ejecutar y ver, ¿verdad?, que el producto sale bien, es entregado y por ende, ¿verdad?, recibo la compensación, que es la vida del negocio. Y entonces olvidamos todo el tema que hay detrás. Y yo siempre digo que en el decision making y según el negocio va creciendo, ocurren internamente tantos relanzamientos, ocurren tantos eventos que se sienten como relanzamientos, como si tú tuvieras de repente que te jamaquean y tú tienes que tomar una decisión y tú sientes que tú estás como reestructurando, cambiando las cosas. Y tú dices, espérate, esto es casi como echar algo hacia un lado y reinventarlo o relanzarlo. Y entonces tienes que volver a tomar una serie de decisiones que son tan parecidas a cuando no tenías nada, cuando estabas comenzando algo desde cero. Así que vuelves otra vez a los basics, a necesitar esas aptitudes y esas destrezas de tomar decisiones y de entender de las distintas perspectivas más básicas, lo contributivo, lo legal, cómo, ¿verdad?, se afecta para tú poder tomar las decisiones. Así que te quiero confesar que tú misma me hiciste entender eso. Fíjate, es como estas cosas que uno sabe y uno va con la intuición, pero hasta que no tienes otra persona de afuera que te lo dice, como que te valida y te confirma. Y tú fuiste para mí esa validación en el diseño del curso, porque pues
yo tenía todo esto, tengo todo esto en el curso, ¿verdad? Siempre viendo que estos temas no nos quedan grandes desde el inicio, vamos a vernos en grande la capacidad que tenemos desde el comienzo. Entonces, por eso entro mucho a estos temas que parecen que son, ¿verdad?, ya más propios cuando tengo un negocio más grande corriendo, pero los mezclo, ¿verdad?, en los temas básicos de lanzamiento de negocio. Y siempre lo vi importante, pero no es hasta que tú llegas y me lo dices y me lo validas de esa manera que yo digo, oye, confirmado, lo tengo validado, it's the way to go, ese es mi curso. Así que te lo agradezco siempre, Julie. Te quiero agradecer en el alma el haber acompañado hoy aquí en Negocios con Alma, en este nuevo season de Contando Historias de Negocios con Alma. Yo quisiera cerrar este episodio haciéndote una pregunta para que compartas con nuestros seguidores. ¿Cuál dirías que son esas claves, esos consejos claves que tú le darías para los jóvenes y para las mujeres que quieren lanzar un negocio o hacer lo que tú hiciste, escalar y relanzar? Wow. Tener mucha pasión. Lo más importante. Combinado con humildad. Lo que le sigue en esencia, lo más importante. Estoy de acuerdo contigo. Para uno poder educarse propiamente, pero hacerlo y no estar presto a ofenderte. Uno en ese camino va a tener golpes porque esto no es una línea recta. Estar puesto para todos los aciertos y desaciertos. Así mismo. Así mismo. Y que cuando nos caemos, así mismo seguimos. Eso es para aprender, no es caer. Es una experiencia más. Una experiencia más. Una experiencia más que te va a hacer, de ahí es que se aprende. Cuando las cosas todo fluye bien, pues magnífico, estupendo, lo celebramos. Pero cuando tienes un contratiempo, ahí es que tú aprendes de verdad. ¿Cuál dirías que es el valor más alto para ti a la hora de hacer negocio, de decidir hacer negocio con honestidad. 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 Tienes que ser honesto y leal. Me encanta. Totalmente transparente. Eso es un valor tan importante, ¿verdad?, en todos los contextos y precisamente en los negocios. En los negocios, porque si hay esa transparencia y tú sabes, ¿verdad?, que cualquier malentendido que ocurra, cualquier desacierto, en el momento, ¿verdad?, oportuno que se puedan poner las cartas sobre la mesa y entrar en ese diálogo, todas las cartas van a ser puestas sobre la mesa y vas a poder, ¿verdad?, solucionar y continuar hacia adelante. Uno tiene que ser leal a sus valores, porque cuando las cosas están bien es bien fácil. Ahora, cuando las cosas son difíciles, ahí es que tú te pruebas si realmente tus valores y tu honestidad es al nivel que debe ser. Totalmente de acuerdo. Ese es el cierre perfecto para este podcast, así que ya no digo más. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio hasta el final. Recuerda que todos nuestros episodios están disponibles en nuestro canal de YouTube, en Negocios con Alma, y a mí me puedes conseguir en redes sociales. Estoy en Instagram como lcda.darisa.hernández. También me puedes conseguir por Facebook, igualmente licenciada Darisa Hernández. Nos vemos en el próximo episodio.